Buenos días. Bien, agradecer a la asociación, agrupación para la arquitectura y al Consejo, el Colegio de Arquitectos, esta oportunidad de estar con vosotros en este foro de debate y también expresar un poco mi sentir por no ser muy ducho en el catalán. Soy andaluz y entonces me hubiese encantado poder, haber absorbido de ayer todas las intervenciones, pero bueno, con algo me quedo, pero me parece que realmente me parece muy sugerente y muy interesante este tipo de iniciativas, que yo me atrevo a decir que ojalá la tuviésemos en otros lugares, porque realmente el interés de la arquitectura tradicional, al que yo voy a hacer referencia, nominalmente es mucho, pero en la práctica es realmente bien poco. Bueno, de acuerdo también con lo que es un poco mi intervención, la idea es hablar no tanto de una normativa en aspectos técnicos, donde evidentemente en este mundo de arquitectos en el que estamos, vosotros sois los que tenéis que dominar esa problemática, pero hay otra problemática con respecto al tema de la arquitectura tradicional, y a la que yo me voy a hacer referencia, y que tiene que ver porque precisamente es una arquitectura que no se protege con los métodos al uso del patrimonio, no se protege poniendo mozos de escuadra o guardia civil en las puertas, sino convenciendo a la gente de lo que es su propia significación. Tal vez un poco la referencia a la que voy a hacerme, porque es un cambio de valores que no se ha producido y posiblemente nunca se produzca. En muchos aspectos, por lo menos lo que conocemos de la arquitectura en Andalucía, la damos por perdida. Yo me atrevo a decir que nos van a quedar, dentro de relativamente poco tiempo, nos van a quedar los testimonios de esa arquitectura, lo mismo que nos queda pues un palacio del 16. De hecho, bienvenida a la crisis, porque eso ha actuado como una manera de atemperar algunas de las medidas. Yo voy a centrarme también, de acuerdo con un poco, a hacer referencia a cómo se construye y hasta qué punto realmente, qué hay de ideología detrás de este concepto de arquitectura tradicional. Y también voy a hacer referencia a lo que es el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. ¿Por qué? Ahora veremos por ello. Pero antes me gustaría empezar con algunas de las cuestiones que en su momento, he utilizado en algunas ocasiones a la hora de demostrarla, este tema de la arquitectura. Y es que una cuestión que es muy importante, es decir, cómo proyectamos desde los que somos los especialistas en esta temática, arquitectos, técnicos en patrimonio, o incluso técnicos municipales, antropólogos, la imagen que damos de ella automáticamente es la que estamos transmitiendo a un colectivo, estamos estableciendo jerarquías de valores. Y a mí una de las cosas que más me preocupa, esto es de hecho también un tema que yo dejé de trabajar ya mucho tiempo, pero sigue estando presente, que tú es de qué manera realmente la construcción de ese imaginario que estamos mostrando nos manifiesta que la arquitectura tradicional sigue siendo algo de un rango, de menor rango. Yo siempre digo también el tema patrimonial, el emblematismo. No hay peor suerte para una población, sobre todo si es pequeña, que tenga un buen edificio religioso, un buen castillo, un buen palacio, porque el resto del patrimonio sobra. Por lo tanto, solo llamamos la atención sobre este patrimonio que llamamos etnológico, en la medida en que no tenemos ese otro patrimonio monumentalista, porque lo que sí es importante es que hoy tenemos que estar en el mapa del patrimonio. Hoy se ha creado un discurso, incluso haré referencia a ello, si el tiempo se me lo permite, a cómo precisamente el patrimonio ha generado una nueva imagen del nosotros, en el que todos tenemos que estar. Otra cosa es ¿para qué? ¿Para qué? Que eso es un tema que no es de esta cuestión, pero interesante, porque el patrimonio siempre es mostrarlo en nosotros. Con una finalidad política, ese es el origen del patrimonio del siglo XIX, mostrar el momento en que dejamos de ser súbditos para ser ciudadanos, cómo se construye esa ciudadanía, y hoy se ha convertido en un recurso turístico. Y os pongo este tipo de 4 fotografías simplemente porque es la que domina. Aquí en el caso de Aguilar de la Frontera, este sería el caso de Sevilla, del barrio de Santa Cruz. Y yo estas imágenes las suelo llamar ciudades vacías con monumentos. Las suelo llamar así, irónicamente, porque realmente ya nos están diciendo qué es lo que vamos a ver, la importancia de ahí. Os podría poner cientos de fotografías, de Ronda, de todos estos sitios. Aquí vemos lo que es importante. Además, curiosamente, incluso vemos lo que no vemos.
porque casi todos esos monumentos están cerrados. Bueno, esa iglesia que solamente abre las misas de 12, esos palacios que, bueno, si hay suerte es un museo, sí, si no, no. Pero es lo que nos muestra. De tal manera que si yo voy al barrio de Santa Cruz de Sevilla, cojo este mapa, me veo la cruz de forja del siglo XVII, me veo el barroco, me veo esto que, que se ve desde una cancela y esto que está cerrado. Pues ya me puedo ir perfectamente. Pero ¿qué ocurre cuando no hay este patrimonio? Que tenemos esto. Entonces este es un ejemplo muy interesante de una serie de pueblos hermosísimos que hay en las serranías de Ronda, entre lo que es cerca de Ronda, y que estos pueblecitos tienen la gran suerte, desgracia, de que no tienen grandes monumentos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que fijaros aquí, aleros de teja, tejadillos, portadas, se nos llena de puntitos. Es una magnífica forma de ver estos pueblos fijándote en los detalles, ¿no? También muy llamativo qué se llama, porque esto literalmente, pues, digamos, por alguna manera, si fuésemos franceses, llamaríamos itinerario etnológico, donde se nos mezcla la iglesia, el museo, el ayuntamiento, el taller artesano, el molino, todo. Literalmente es un popurrí, por decirlo en términos andaluces y muy gaditanos, de lo que debe ser el patrimonio, donde no hay jerarquía, solo hay un patrimonio, que es el cultural. Después hay muchas formas de mirarla, el arqueológico, el natural, el artístico, el etnológico, ¿no? Y realmente esto nos muestra, ¿no? Entonces es interesante porque en estas poblaciones, que tienen una dinámica muy interesante de puesta en valor, en la cual sus pueblos están llenos de pequeños azulejos muy bien, donde se cuenta la historia, las leyendas, los cuentos, las tradiciones, la gastronomía, ¿no? Muy bien inserto, ¿no? Y que tienen esa gran suerte de ser, pues dicho antes, un patrimonio que encima tampoco necesita especialistas que te lo estén contando ni que te hagan rutas, simplemente paseando por los pueblos. Por los pueblos, pues te vas dando cuenta de su historia. Y aquí la arquitectura sí es importante. Claro, no solamente es importante, sino, tal y como he comentado, estos pequeños azulejos explicativos nos la llenan, nos dicen para qué servía esa arquitectura, ¿no? Nos cuentan, bueno, cómo se hacía el aguardiente, no hace falta tampoco grandes tesis doctorales para explicarlo, ¿no? E incluso es más, este sería el cuadro que hay en este pueblo, ¿no? Donde evidentemente la arquitectura forma parte de otro de los temas que salieron ayer aquí de una forma muy recurrente, ¿no? Los entornos, ¿no? Los contextos, ¿no? Los contextos paisajísticos, naturales, porque en realidad es todo uno, ¿no? Bien, esto es un poco, digo, una imagen, ¿no? Que digo, también demuestran un poco lo que acabo de comentar para el tema de Andalucía, ¿no? Esa arquitectura que se valora mucho sobre el papel, pero que se desvaloriza enormemente en la práctica. Bueno, yo hablo de lo que conozco de Andalucía. Dicho lo cual, a modo un poco digo antes de presentación de mi tema, voy a hacer referencia a lo que es el Plan Nacional de Arquitectura, por una cuestión, porque, bueno, porque cómo se ha hecho, en el que hemos intervenido personas de diferentes instituciones, de todas las autonomías que han querido, y por lo que significa un poco una revisión, una puesta en cuestión, diría yo, de esta problemática desde una perspectiva bastante alarmista, ¿no? Bueno, aquí dentro de esta... Ayer Fernando formó parte, Fernando Vela, también Roger, y entonces creo que es interesante. Me llama la atención, y lo pongo aquí, la página en la que se encuentra, es un documento que tiene, pues, actual. Esto tiene un año, por lo tanto es un material que en este momento todavía tiene una actualidad como para una llamada de atención sobre ello. Quiero decir que, bueno, procede del Instituto de Patrimonio Cultural de España, pero que parte de una reflexión compartida en la que me parece que se ha hecho verdad esa idea de que la multidisciplinaridad del patrimonio, un patrimonio en su inmensa mayoría es polisémico. No hay un patrimonio. A mí me gusta decir que cuando uno entra en una iglesia estamos viendo patrimonio histórico, estamos viendo patrimonio artístico, gótico, románico, estamos viendo patrimonio etnológico, porque esas imágenes siguen teniendo culto y en ese lugar se siguen celebrando funerales, bautizos, e incluso hasta es patrimonio natural, ¿no? Porque no nos dejan, afortunadamente, tirar los nidos de la cigüeña y no nos dejan tirar los nidos de los cernícalos, ¿no? Por lo tanto, la polisemia es un tema muy importante. Otra cosa es que lo llevemos a cabo. Yo diría que no se lleva a cabo porque el patrimonio es también un gran pastel, entre comillas, donde el primero que llega se lo queda. Y en este de patrimonio arquitectónico no es para nada lo mismo la visión de un arquitecto, lamentablemente, de un antropólogo, incluso de un especialista en arte. Hay muy poca coincidencia en estos enfoques.
Pero dentro de este plan nacional, habéis visto que acabo de conectar con él a través de lo que sería la propia pestaña, está un poquito oculto. Bueno, aquí tendríamos las personas que han participado en él, en el caso de Cataluña, Roger Costa, que ayer dio una de sus intervenciones, y bueno, yo te quiero decir que parte de esa filosofía. De este programa, me gustaría llamar la atención no solamente lo que es su contenido, sino los anexos. Diría que para los que estáis implicados en este tema sería interesante que le echéis. Falta un anexo que está por hacer y que estamos todos esperándolo, que está aquí Fernando, que es el que estamos todos esperándolo con agua de mayo. Es un aspecto en el cual realmente analiza no solo un mapeo de las técnicas, sino sobre todo de quienes siguen trabajando en el patrimonio arquitectónico tradicional. Patrimonio de, es decir, en lo que son esas personas que siguen haciendo tejas, esas personas que siguen trabajando la cal, esas personas que siguen haciendo esos materiales. Porque una de las cuestiones de lo que yo escuché ayer, y también un poquito del tema, es que me pregunto si el patrimonio tradicional, como digo, el patrimonio tradicional, ¿existe o ya no existe? Porque si hablamos de arquitectura tradicional, y veremos para mí un tema que tiene bastante de ideología, ¿por qué seguimos sin hablar de las personas que hacen esa arquitectura? ¿Por qué seguimos sin hablar de los alarifes? ¿Han muerto ya con esa arquitectura? ¿Dónde están esos alarifes? Porque ahora mismo si un antropólogo, por ejemplo, hace mañana un trabajo sobre música tradicional, sobre gastronomía, se cuida muy mucho de poner en el índice qué personas realmente son los informantes y por qué cuando sale la arquitectura tradicional no sabemos nada, seguimos sin saber nada de esos maestros alarifes. ¿O es que han muerto con la arquitectura tradicional? Es que ya no tenemos alarifes, y si no tenemos alarifes, ¿por qué le seguimos llamando arquitectura tradicional? Porque se supone que ya no es arquitectura, ya ha dejado de tener sentido, ¿no? Ha muerto. Tendríamos que llamarla arquitectura histórica o simplemente, como en muchos casos, que me parece como un buen sentido común, llamarla arquitectura en referencia a qué representa. Arquitectura pasiega, arquitectura marinera, pero no es tradicional. Entonces, y llamativo, por deciros, que yo diría que en esos informes, en esos técnicos, también sería interesante que nos apareciesen los nombres de aquellos maestros. Y lo más importante, y una de las cuestiones que se plantea el Plan Nacional, y que veremos como muy tardíamente entra dentro de los convenios, la llamada de atención que una de las formas de preservar la arquitectura tradicional es precisamente activando los conocimientos y estos alarifes que siguen teniendo un papel que jugar dentro de esa arquitectura. Lo siguen teniendo. De hecho, tal vez una de las temáticas más interesantes ahora mismo en Andalucía y también en Extremadura es la recuperación del conocimiento de esas bóvedas de arista, ¿no? Donde ahora mismo, bueno, curiosamente, sería un tema muy interesante de debate, si fue funcionalidad, que no lo creo, fue precisamente cuestiones técnicas, algo de ello tuvo que ver, o fue también una percepción cultural de por qué utilizar unas técnicas y no otras, y que han estado tirándose hasta ya, y hoy realmente hay incluso talleres de puesta en valor y se empiezan de nuevo a levantar estas bóvedas de arista con una finalidad claramente estética. Evidentemente ya no son elementos soportantes, ¿no?, de peso para que las cámaras cuidiesen el grano, simplemente porque forman parte de una construcción de unos interiores. De hecho es espectacular estas bóvedas porque más allá de la funcionalidad es el juego. De hecho era un lujo tenerla y la habilidad que mostraban los diferentes maestros, un reto entre ellos, hay trabajos muy bonitos sobre el tema, entre los propios maestros alarifes para ver quién era capaz de ser más original o cómo cada una de las habitaciones de esas casas tiene una bóveda diferente, por lo tanto no había funcionalidad estrictamente en ello. Claro que sí, todo es funcional, un muro es funcional, pero también lo podemos ornamentar, sino que había toda una lectura de carácter cultural, una lectura de carácter de entender lo que era esa construcción de los espacios. Y hoy se están empezando otra vez a recuperar, se están empezando a utilizar, que es lo muy importante. O en otros lugares, como el Valle de los Pedroches, donde el granito está empezando de nuevo a formar parte de esos discursos, en un tiempo en el que prácticamente casi se consideraba algo sinónimo de algo de ruralidad, algo de atraso, utilizar estos materiales, ¿no? Por tanto, hay un cambio de valores. Bien, el Plan Nacional, tal y como el plan dicho, tiene una serie de elementos importantes, el aspecto básico, yo diría, uno de ellos al que voy a hacer referencia, la propia definición de la arquitectura tradicional, un tema que me gustaría llamar un poquito la atención sobre ello, los ámbitos, las formas como se aplica, y después los objetivos, lo que corresponde al plan. Veremos que en este plan, si os leí, que uno de los temas en los que todos coincidimos era la necesidad de una autoafirmación del sentido de esta arquitectura por parte de los propios colectivos.
¿De acuerdo? Si conseguimos esa autoafirmación, ese reconocimiento, yo diría que naturalizaríamos lo que era esa protección. Ya no hacen falta que vengan técnicos a contárnoslo, prácticamente. De hecho, a mí me gusta hacer referencia a algunos lugares, por ejemplo, en el caso de Andalucía, como la arquitectura de determinados sitios, fundamentalmente de la Sierra de la Cena, que es la que yo conozco más, en el entorno de Sevilla, hoy casi no hace falta defenderla, se defiende por sí misma. Yo me atrevería a otro ejemplo que conozco. ¿Por qué? Porque realmente hoy vale allí más una casa por antigua que por solar. Hay un auténtico ahora mismo llamada búsqueda de este tipo de arquitectura en la medida que se conserva y unas prácticas a veces bastante interesantes de cómo se están, por supuesto, readaptando, cómo se están reutilizando esta arquitectura, pero preservando esos espacios. A mí, yo siempre digo en este sentido, es muy llamativo que el cambio de valores, es una pequeña historieta que yo siempre cuento, es cambiar la palabra vieja por antigua, porque cada uno es valores. Yo siempre digo que una casa vieja es una casa inútil, de muros muy gordos, de espacios inútiles que no sirven para nada, como las cuadras, las bodegas, que siempre es húmeda, y una casa antigua tiene unos muros muy sólidos, que encima aíslan de las personas, tiene espacios singulares, que son las bodegas y las cuadras, y encima es microclimática. Por lo tanto, realmente, cuando hayamos conseguido cambiar esa casa de vieja por antigua, ya prácticamente lo que tenemos que buscar un buen arquitecto, que nos diga cómo, evidentemente, uno de los problemas que tenemos de la arquitectura, al que no voy a llegar, siempre me quedo en las introducciones de mi charla, no voy a llegar a ello, es precisamente que realmente, ¿qué hacemos con mucha arquitectura que es verdaderamente inevitable? El neorromanticismo que aplicamos a esa arquitectura hay que cuestionarlo. Hay arquitectura que solo la podemos conservar en la memoria, porque es imposible prácticamente, y además es bueno que desaparezca. A mí la arquitectura de los chozos pastoriles puede ser muy etnológica, muy prerrománico, pero evidentemente me parece muy bien que los pastores hayan dejado de vivir en la mitad de los campos en chozos, por lo tanto habrá que conservar algunos, evidentemente no tirar lo que nos queda, habrá que conservar algunos, pero evidentemente, bueno, aunque también en Extremadura hoteles rurales que se hacen en chozos, me parece muy bien. Claro que ese chozo no tiene nada que ver con el del pastor. Os lo puedo asegurar que en los pastores no había cuarto de baño, no había buenas camas, no había nada de ello. Y una parte de la arquitectura de las urdes, por ejemplo, de extremeña, o de la arquitectura de los filabres, muy hermosa desde el punto de vista estético. Las filabres andaluces, alberienses, es una arquitectura de pizarra negra, pero unas condiciones verdaderamente infrahumanas. Realmente, por lo tanto, la imposibilidad de esa preservación de esa arquitectura más allá de sus aspectos. Pero hay un poquito la temática, esa temática. Bueno, pues es precisamente una de las cuestiones en las que más enfatiza este plan. Yo diría que si yo tuviese que buscar un eje rector, es ese autorreconocimiento de la arquitectura, que forme parte de lo que son los propios discursos curriculares. También se llama la atención el que esta mirada también debería de formar parte también, ¿por qué no?, de los discursos académicos. Yo no sé aquí, pero realmente en Andalucía no tenemos ni una sola asignatura en la escuela de arquitectura donde se nos hable sobre el significado, el valor, el sentido de esta arquitectura. Es más, yo diría que precisamente entre los arquitectos andaluces está una arquitectura a destruir, una arquitectura a dejar la impronta. Pero vamos, estoy en un mundo, en un avispero donde no quiero meterme en ese tema, ¿no?, porque evidentemente es un mundo complejo, ¿no? Pero se llama precisamente la atención, esa necesidad de la autoafirmación, el sentirse orgulloso de esa arquitectura, ¿no? Yo he dicho antes que podía poner buenos ejemplos de cómo se consigue. Y finalmente, dentro de ello, también llamo la atención por lo que ha sido uno de los pequeños esfuerzos que se ha hecho, yo diría que muy bien, por una serie de anexos que ponen el estado de la cuestión, de la situación de la arquitectura ahora mismo en España, ¿no? En España. Yo diría que también este tipo de proyectos tiene digamos, entre los valores positivos que nos vemos las caras, deja de ser... Vemos allí qué se está haciendo en Cataluña, qué se está haciendo en Galicia, qué se está haciendo en Andalucía, cómo se interpreta esta temática en Aragón. De tal manera que parte de una filosofía compartida, una manera de verlo. Dentro de estos anexos, realmente el que yo haría un poco de referencia es el ordenamiento jurídico en España, que hay muy poco que decir. Muy poquito que decir, porque realmente prácticamente, como las conclusiones, no existe una legislación específica sobre este tipo de arquitectura en ningún sitio, y todo depende muy mucho de lo que son los planes generales, el urbanismo, la ordenación del territorio, y en cierta manera como este tipo de normativa, tal como también se pone de manifiesto, en muchos casos es contraria en la realidad a lo que es la puesta en valor.
es decir, los problemas técnicos que hay ahora mismo para poder seguir utilizando técnicas constructivas, materiales o incluso para cómo intervenir respetando lo que sería esa planimetría, ¿no? Esa temática casi en todos los sitios es abiertamente hostil con respecto a la arquitectura. Es decir, tratar de utilizar hoy un tapial, aunque como demostraba ayer Fernando, y además, curiosamente, hay tapiales que tienen cientos de años, mientras que hay arquitectura moderna que se está yendo a la ruina en apenas 30, pero sin embargo seguimos todavía con filosofías muy concretas, muy peculiares, muy curiosas, sobre qué se entiende, cuál es la durabilidad. Entonces, claramente en muchos casos se muestra abiertamente, como he dicho, bastante hostil, tal y como estoy diciendo, a estas posibilidades. En este sentido sería muy interesante tal vez plantearnos otros lugares, el caso de Japón mismo, donde hoy hay un tipo de árboles, de bosques que se plantan precisamente pensando, aunque estén protegidos, para poder seguir interviniendo sobre ese patrimonio, de tal manera que se siga utilizando todavía recursos, ya que tanto hablamos de autenticidad originales, y aquí eso sería impensable, ¿no? De hecho, la mayor parte de esos árboles en lugares donde se han utilizado tradicionales esas plantas hoy serían prácticamente imposibles con la medida de protección que tenemos de ese espacio. Bien, el tema de los inventarios también creo que es una cuestión que merece la pena que se le eche un vistazo, y yo diría que también refleja un poco la situación muy peculiar. Nos costó, dentro de este equipo hubo personas que se encargaron expresamente de esta temática, y un grupo que yo coordiné dirigió el tema de los inventarios y también un poco de la propuesta de la ficha tipo, ¿no? Y una de las cuestiones que más nos sorprendió del tema de los inventarios es que no tenemos inventario. Eso sigue sorprendiendo la cuestión del tema nos costó la misma vida incluso saber qué se estaba haciendo en cada comunidad. Porque los inventarios, curiosamente, hoy o te lo hace una Consejería de Cultura, o te lo hace un agente de desarrollo local de una mancomunidad, o te lo hace una institución. Y había lugares donde prácticamente no hay información. Es decir, no sabemos, dentro de ahora mismo de este mare magnum de instituciones, mancomunidades, consejerías de cultura, institutos, no sé, hay una información entre ellos, no existen fichas de referencia que nos puedan servir para poder esa información poder volcarla en bases de datos que nos permite interrelacionarlos. Cada uno de los inventarios diseña su propia ficha, entonces establece prioridades que a veces son bastante absurdas. Y todo esto, y en tercer lugar, lo que sí nos llamó muchísimo la atención es la obsesión temática, ¿no? ¿Por qué representa en cada lugar a lo que es ese patrimonio arquitectónico? De tal manera que tenemos cientos de inventarios sobre molinos, cientos de inventarios, ¿no? Pero realmente nada más. Entonces en cada lugar se prioriza los hórreos, los molinos, los cortijos, las haciendas, de tal manera que eso además es un magnífico mapa porque nos muestra una característica muy interesante del patrimonio. Todo el patrimonio, pero también el patrimonio arquitectónico. Es que los mismos valores no valen en todos los territorios. A mí me gusta, en este caso no, pero mostrar cómo, por ejemplo, en Extremadura están literalmente obsesionados con los chozos, lo han convertido en un referente identitario, ¿no? Los chozos. Hay incluso inventario, hay una propuesta en el Parlamento para declararlos patrimonio representativo de Extremadura, ¿no? Exactamente los mismos chozos son los que hay en Andalucía, sobre todo en Sierra Morena, y no tenemos ni un solo artículo a ello, ¿no? Ni por supuesto a nadie se le ocurre inventariar eso que queda de los pastores. Realmente en Andalucía es nada, simplemente si hay suerte se lo ve uno cuando pasa. Y lo mismo hablamos de la obsesión de los molinos. Decidme vosotros qué pueblo de La Mancha no tiene un molino como Dios manda, con su blanco y su azul. Eso sería impensable, ¿eh? No es pueblo manchego, ¿no? Si no tiene su molino de viento, ¿no? El pueblo que no lo tiene busca los restos arqueológicos para reconstruirlo y tenerlo, ¿no? Porque es prácticamente imposible. Bueno, en Andalucía tenemos soberbios conjuntos de molinos de viento, al menos en 3 lugares, y no están inventariados, ni protegidos, ni siquiera forman parte del discurso de esos lugares, del Andévalo o de la zona gaditana, ¿no? Por lo tanto, una de las características, evidentemente, que se puso de manifiesto en este tipo de inventario es lo caótico que es, lo fragmentado, lo parcial y sobre todo esa obsesión temática en cada una de las diferentes comunidades con respecto a algo que actúa como referente, pero nos falta eso. Y a mí me gusta siempre que hablamos de inventario, antes de que salga la polémica que para qué, bueno, por 2 principios fundamentales.
básicamente, de los inventarios. Primero, que no se puede proteger lo que no se conoce. Entonces, si vosotros miráis cómo ha ido avanzando el tema del patrimonio, veréis que siempre que aparece una nueva temática, el tema de los paisajes, lo primero es conocer los paisajes que tenemos. ¿De acuerdo? Pero en segundo lugar, nunca debemos de olvidar que los inventarios es la primera llamada de atención para proteger un bien. De tal manera que, sobre todo cuando hablamos de estos bienes que son etnológicos, porque evidentemente inventariar lo que son las iglesias románicas o la iglesia gótica o los restos arqueológicos es relativamente fácil, están ahí. Pero, ¿cómo se inventaría una arquitectura tradicional? ¿Qué criterio utilizamos? Un tema bastante arduo. Y claro, la siguiente cuestión, en la medida en que nosotros pasamos a que esto forme parte, ya es un cambio de actitud colectiva. En la medida en que consideramos relevante algo que forma parte de nuestra normalidad, que forma parte de ese conjunto de elementos viejos con los que convivimos, y automáticamente llamamos la atención sobre la significación que tienen, bueno, pues no lo sé, para poner algunos de los ejemplos que han actuado como revulsivos, muy interesantes en Andalucía, los abrevaderos. Las formas de fuentes, de abrevaderos que han estado ahí, que era aquello que se utilizaba para darle de beber a los animales han desaparecido, y ¿para qué queremos los abrevaderos? O los lavaderos públicos, ¿no?, que ya no tienen funcionalidad, evidentemente. Bueno, pues esa llamada de atención sobre por qué destruir algo que no estorba, que está ahí y que incluso es capaz de tener un valor rememorativo e incluso puede actuar como un elemento dinamizador de entornos que se van degradando, como ocurre con los abrevaderos en la mitad de los campos, está actuando como un factor, de una buena llamada de atención, pero ha hecho falta precisamente. Por tanto, cuando generamos los inventarios, lo primero que hacemos es decirle a ese entorno colectivo es que esos elementos son significativos, tienen importancia como para formar parte de eso, ¿no?, que no solamente es su castillo, su iglesia, sino también su abrevadero, también su lavadero, ¿no? Por lo tanto, una cuestión. Y entonces ahí se refleja de una manera qué es lo que hay, ¿no? Yo diría que una labor bastante ardua. Lo otro es la propuesta de una ficha de inventario, en la que hemos analizado una propuesta que hacemos. Me gustaría en este sentido hacer referencia cuando hablamos de la ficha inventario, porque si os puede interesar, también uno de los pequeños esfuerzos que hemos hecho en esta ficha inventario, no solamente hacer una propuesta teórica, sino apuntar, por supuesto, simplemente como sugerencia, la manera incluso de reflejar esta arquitectura, ¿no? Esta arquitectura en la que hemos hecho algunas propuestas a través de, bueno, pues de conocimiento de cómo la planimetría nos puede servir también a través del color de los referentes en un momento determinado, para transmitirnos no solamente la sensación de un espacio arquitectónico, sino también cómo se utilizaban esos espacios, cómo realmente, es decir, son siempre ejemplos sacados de etnografías muy concretas, ¿no? Yo diría que también considerábamos que esta idea de lo que los inventarios no solo tienen que transmitirnos, por supuesto veréis que un inventario, a 10 minutos, pues yo estoy en la introducción todavía, pero bueno, bien, entonces, broma aparte, todo lo que se dice está en los papeles, solamente lo que quiero es sugerir ideas, de tal manera que lo que estamos hablando, de qué manera, también por supuesto, porque una de las características de la arquitectura tradicional es la tremenda evocación, la emotividad de las imágenes, ¿no? Aquí mostraba algunos de vuestros compañeros, también antropólogos, como, digamos, de hecho es muy interesante, cuando las casas se quedan vacías, cuando las casas se mueren, sobre todo esos ancianos que las cuidan, se mueren. No hay nada más. Yo tengo imágenes de esas fotografías de una casa todavía con la mujer, cuando he vuelto al cabo de los 10 años, esa casa se ha quedado vacía y no es la misma casa. Es decir, realmente, ¿de qué manera nosotros? Yo incluso a mí de los temas de Fernando de ayer, cuando me hablaba, me pareció muy sugerente, cuando hemos restaurado la casa para hacer un museo. Bueno, vamos, no, para que siga teniendo finalidad, para que siga estando viva. Bueno, pues aquí también reflejamos también lo que serían algunos ejemplos sacados que consideramos significativos, ¿no? Por ejemplo, este que he mencionado del tema de Extremadura me parece muy interesante, este uso que hace este arquitecto, Carmona Barrero, que me parece muy interesante porque es un arquitecto, pero una enorme sensibilidad con respecto a de qué manera la misma vivienda nos cuenta cómo ha ido el grupo social que lo habitó
cómo ha ido pasando, cómo se ha ido vaciando, nos muestra también, pero por ejemplo, en este sentido nos refleja las diferentes bóvedas que aparecen en cada lugar, con esquemas muy sencillitos que nos muestran, bueno, en este sentido vosotros sois bastante más especialistas que los antropólogos, lo que son los suelos, pero sobre todo, tratar de reflejar de qué manera esos espacios han estado y siguen estando habitados. Y por último, también a modo de sugerencia, una serie de fotografías, que también tiene una intencionalidad, esta fotografía, porque es uno de los juegos que nosotros hacemos. Esto es que es tradicional o popular o arquitectura culta. ¿Hasta qué punto es bastante ambiguo muchas veces de las acepciones, ¿no? De tal manera que hemos mostrado arquitectura, evidentemente llamamos la atención sobre los suelos, sobre los techos, sobre las fachadas, sobre los elementos que lo van conformando y de qué manera hemos procurado, en la medida de lo posible, evitar fotografías de casas vacías, de casas en ruina, ¿no? Sino casas que siguen teniendo, y sobre todo una cosa interiores, de una manera bastante obsesiva, interiores. La arquitectura, yo puedo citar muchos ejemplos de arquitectura en las que prácticamente es casi imposible ver un interior de una vivienda, ¿no? Nos quedamos solo en las fachadas, en las técnicas constructivas, pero realmente no somos capaces de transmitir lo que significa esos entornos. Incluso aquí planteábamos algunas sugerencias, aspectos técnicos, como por ejemplo tratar de no utilizar los flash, jugar precisamente con los juegos de sombras y luces, tratar de manifestar precisamente a través de lo que es esta forma de entender los detalles, ¿no? Esos detalles que nos van hablando. Es decir, no importa que a veces las fotografías estén un poquito quemadas, ¿no? Lo que nos interesa es ver cómo se vive, cómo se siente esa arquitectura, esos entornos tan llamativos. Bien, bueno, en algunos casos como la utilidad que tenía, que sigue teniendo todavía, de tal manera que, por lo tanto, hoy, por supuesto, evidentemente los entornos, ¿no? Lo que son las plazas, lo que son los espacios, los que se conforman, la construcción de estos paisajes a través de esa arquitectura no es para nada representativa de nada, es simplemente de técnica. La llamada de atención sobre alguna arquitectura muy modesta, ¿no? En la que vemos que precisamente lo que falta son esos elementos que la suelen caracterizar, es decir, un poco una sugerencia de la mirada, ¿no? De la mirada. En realidad yo diría que eso es todo lo que hemos hecho con este plan, es una sugerencia de mirada, ¿no? Bien, dicho de lo cual, si ahora tuviésemos que entrar un poquito en esta temática de la arquitectura, a la que ya no voy a entrar, me voy a quedar solamente un poco en el preámbulo, un poquito en lo que es el preámbulo de lo que ha sido, lo que iba a ser esta charla, ¿no? Una charla a la que pretendía, bueno, ya me he acercado un poco, cómo ha ido cambiando. La pregunta que a mí me gustaría hacerme sobre este tema, y sobre todo yo diría que es una pregunta, son anotaciones, ojo al parche, que están hechas aquí precisamente de los que escuché ayer un poquito, es hasta qué punto realmente, cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de una categoría conceptual, de un valor. Yo creo que es un tema muy interesante cuando los juristas hablan sobre el tema del patrimonio. Yo quería darle un buen toque. Ellos hablan de que es una categoría conceptual que entra hasta qué punto está afirmada. Porque si hablamos de categoría, estamos diciendo, por ejemplo, la arquitectura tradicional. Realmente es una categoría, es un valor que aplicamos a algo. Esto ya nos lleva a una cuestión que fue tema de, bueno, una reflexión que sacamos a partir de la temática. Es muy sorprendente cómo ha cambiado de llamarse popular a tradicional. Y esto me gustaría hacer una referencia porque hay un fuerte contenido ideológico. Toda la intervención de la arquitectura popular, curiosamente, es la que se hace, y si vosotros observáis en los textos, cuando deja de esta palabra de aparecer, veréis que desaparece en todos los años 90. Porque la primera visión de la arquitectura popular era una visión muy paternalista, y lo digo en sentido positivo, no negativo, hecho por arquitectos que se sorprendieron en un momento determinado de que hubiese otra arquitectura sin arquitectos y que tuviese calidad. Entonces, la labor de Torrebalbás, de Feucci, pero es muy interesante, porque hoy no nos atrevemos a plantearnos debates tan absurdos, pero están ahí todavía hasta los años 70, 80, sobre si es una arquitectura que se caracteriza por no tener finalidad ornamental, cuando los conocimientos son intuitivos y evidentemente forma parte de unos discursos clarísimamente ideológicos. Lo interesante de ese proceso de transformación es cuando deja de llamarse popular y empieza a llamarse tradicional. Aparece ya una nueva variable que no debemos de dejar de tener en cuenta, patrimonial.
esa arquitectura ya no solo es una llamada a eso, llama esa habilidad de esos constructores nativos, ¿no?, que eran capaces sin conocimiento de algo, sino que forma a representar modos de vida. Y en el momento en que presenta unos modos de vida, es interesante porque hoy ya sería absurdo que planteásemos si, por ejemplo, esos muros de piedra seca que vimos el otro día es obra, como se llamaba, o arquitectura. Esos debates tan llamativos, ¿eh? O si realmente esa arquitectura se caracteriza por su ausencia de planimetría, por su improvisación. Hoy ya yo creo que a nadie de los que está aquí se nos ocurriría plantearlo como una categoría descriptiva que sí aparece todavía en las obras de Carlos Flores o de Feducci en los años 70. Pero no deja de ser que ha desaparecido. Por tanto, si se convierte en una expresión de un modo de vida, cuidado con el tema, es un valor, porque la tradición en sí no existe. Existen las manifestaciones de la tradición, ¿de acuerdo? A través de un ritual, una gastronomía, un habla, una arquitectura, pero la tradición no tiene sustantividad. Pero para que exista tradición, lo importante, con ello ya voy a terminar, me parece, bueno, remito a esta documentación, bueno, estos papelajos que tengo por aquí. Para que exista esa tradición, se supone que son modos de vida que vienen del pasado y que siguen estando presentes. Por lo tanto, si siguen estando presentes, se tienen que estar permanentemente adaptando. Eso ocurre con nuestros rituales, ¿de acuerdo? Los rituales del 17, pero que hoy vemos que lo hacen hombres y mujeres, antes solo hombres, que se hacen en contextos, pero siguen estando presentes. Pero ¿qué ocurre con nuestra arquitectura? ¿Realmente si es un modo de vida, sigue siendo algo útil para el presente? Entonces, claro, la pregunta que yo me hacía, precisamente a través de algunas de las intervenciones, es lo que he dicho un poquito al principio, ¿no? Y yo creo que voy a repetir que algunos de los magníficos ejemplos que se pusieron ayer, cuando demostramos que esa arquitectura se adapta al presente, claro, se mete en cuartos de baño como tiene que ser, sistemas de calefacción, se favorece las formas de acceso, pero sigue estando habitada. La pregunta es cuando nos preguntamos. Y claro, la siguiente pregunta es lo que yo he dicho antes, ¿dónde están esos alarifes? ¿Dónde están todos esos maestros artesanos? ¿Dónde están todas esas personas? ¿Hasta qué punto su labor ya no es operativa? Cuidado, es una cuestión que estamos, cuando sorprendentemente incluso ahora mismo, y precisamente a través de estas lecturas patrimoniales, lo que nos está llamando la atención sobre el tema. Por tanto, si no una categoría conceptual, tendríamos que definir escritura popular, tradicional, vernácula. La siguiente de los elementos que me gustaría llamar la atención es un valor. Pero ese valor significa un tipo de práctica, de forma de habitar, que tiene que estar presente, que tiene que seguir adaptándose. Y aquí es donde entraría, en mi opinión, muy interesante, el nuevo concepto patrimonial. Porque si hablamos de patrimonio ya convertimos esa categoría conceptual con unos valores muy específicos en un derecho. Esto es un tema que me gustaría muchas veces repasásemos algunos otros debates desde el punto de vista jurídico. Porque si hablamos de patrimonio es un derecho colectivo, no individual. El derecho colectivo que tenemos nosotros a disfrutar de ese tipo de manifestaciones y de bienes. Si lo mismo que nosotros consideramos que no se puede tirar una catedral, un castillo o un yacimiento arqueológico, aplicamos esa interpretación del derecho colectivo a lo que significaría unos bienes patrimoniales, pero con una peculiaridad, que siguen en uso. Yo con ello termino mi conferencia, de verdad, porque ese es uno de los temas que me hubiese gustado entrar. La arquitectura tradicional se muere, o por lo menos está por dos razones. Una, porque no tiene uso, y la otra, porque está en uso. Es un juego de contradicción. La primera, porque no tiene uso, efectivamente. ¿Qué hacemos ya con esos cortijos, con esos inmensos edificios que ya no tienen finalidad? Bueno, es interesante. Veríamos como, por ejemplo, ahora mismo en Andalucía, una de las formas de preservarlo, esas magníficas haciendas se han convertido en pequeños hoteles, en catering, magníficas, se preserva, ¿no? Veríamos de qué manera, esa es la gran apuesta de la arquitectura, de qué manera nosotros. Pero bueno, hay una parte de la arquitectura que es imposible salvarla. Veámonos de esas, zaurdas, palomares que van quedando por ahí, ¿no? Pero bueno, podemos conservar algunas como testimonio. Pero la otra parte muy importante es que se muere porque está en uso. Y entonces aquí hay un problema que no aparece en ningún otro tipo de patrimonio. La individualidad, el sentido de propiedad, la forma de transmisión de herencia, la dificultad o no para adaptarla, qué se entiende en cada lugar, lo que es una arquitectura moderna. Ahí sí que sería un tema de debate. ¿No? Y esa es la gran polémica con respecto a esa arquitectura, de cómo la hacemos que siga siendo viva, cómo se siga adaptando precisamente a eso. Yo siempre digo, y ya sí que termino, que a mí me gustaría, cuando se hace una exposición sobre la arquitectura tradicional, empezar siempre por la casa más vieja del pueblo. Yo soy partidario que hace falta
potenciar más este tipo de intervenciones y, por supuesto, os contaría detalles de cómo hoy en Andalucía nos hemos encontrado con problemas de cómo enseñar esa arquitectura a los propios habitantes. No hay personas que sean capaces de enseñarle un pueblo, como los antropólogos y algunos arquitectos hemos tenido que ir casi como, para mostrar cómo se ve esa arquitectura en una población, cómo se pasea por un pueblo y se convierte en la arquitectura lo que es un texto que nos habla de modo de vida, de grupos, de clases sociales, de valores estéticos, de particularismo, ¿no? Y yo siempre me comento que el ideal de toda exposición de arquitectura sería empezar por la casa más vieja del pueblo, aquella en la que a ser posible tengamos el burro en la cuadra, si es posible, en la que no haya, y terminar por el modelo, el cual, con una muy buena arquitectura, hemos sido capaces precisamente de introducir todas las mejoras y demostrar que no hay por qué destruirla, cuando mucha de esta arquitectura, sobre todo la que yo conozco en Andalucía, la arquitectura habitacional, la arquitectura de las ciudades, tiene una enorme potencialidad de espacio. Pensar, y con ello termino, que por lo menos buena parte de arquitectura de medianos, pequeños, grandes propietarios, casi el 80% del espacio no era habitacional, no tenía una finalidad dedicada a las personas. Las personas eran secundarios en un tiempo que lo que importante eran las cuadras, los animales, los gallineros, los graneros. Cuando han desaparecido esas cuadras, el modo bastante original en muchos casos en cómo se transforman en espacios habitacionales, en espacios, es verdaderamente magnífico cuando se sabe hacer. Por lo tanto, nos encontramos con una arquitectura que hoy precisamente lo interesante es que ha dejado una enorme disponibilidad de espacios que nos permitirían perfectamente transformarlo en espacios habitacionales sin que desaparezca. Muchas gracias.